Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a True Scary Stories. Si estás disfrutando de estas historias, no olvides dar me gusta, suscribirte y avisarme en los comentarios desde donde estás escuchando. Ahora, póngase cómodo, relájese y comencemos el misterioso viaje de esta noche. El camino torcido, y justo cuando doble la esquina, vi a él, una figura de pie junto al borde de la carretera, un autoestopista con su pulgar, su rostro oscurecido por las sombras. Instintivamente me freno, mi corazón late con fuerza, un extraño escalofrío se sitúa encima de mí, como me detuvo. El autoestopista subió, se acomoda en el asiento del pasajero con un silencio que se sentía pesado, asfixiante. Era alto y delgado, vestido a la antigua usanza de ropa, su cara pálida, sus ojos oscuros, hueco su expresión ilegible. Apenas podía distinguir sus rasgos en la tenue luz, pero había algo en el que hizo que mi piel de gallina, una presencia que sintió de lo real y lo irreal, de lo tangible y fantasmal. «Gracias por venir», dijo, su voz baja, casi un susurro, llenando el silencio con un sonido que hizo que mi pecho el dolor. «No hay problema», me respondió, mi voz temblando, con las manos agarrando el volante. Mi corazón late con fuerza mientras yo continuaba por el camino. El aire cada vez más frío, el silencio presionando hacia abajo sobre mí como un peso. Por un tiempo, nos fuimos en silencio, el camino que se extiende ante nosotros, el desierto oscuro y vacío, la única luz de mis faros, proyectando largas sombras sobre el suelo. Miré a él fuera de la esquina de mi ojo, tratando de obtener una mejor apariencia, pero él parecía casi fundirse en las sombras, su forma indistinta, como él era solo la mitad de allí. Entonces, sin advertencia, él habló. «¿Conoces a este camino?», preguntó, su tono pesado, lleno de una tristeza que hizo que mi pecho el dolor. «Sé que las historias», me dijo, forzando una sonrisa, tratando de sacudirse el malestar que se aferró a mí. «Deadman's Curve, ¿ada?» Él asintió con la cabeza, su mirada fija en la carretera, sus ojos huecos, llenos de una tristeza que parecía filtrarse en el aire, llenando el coche con un peso que era casi insoportable. «Yo era uno de ellos», dijo suavemente, su voz apenas más que un susurro, sus palabras flotando en el aire como un escalofrío, una memoria, una herida. Sentí un escalofrío correr por mi espina dorsal, el número de pelos en la parte de atrás de mi cuello erizado. Quería preguntarle a qué se refería, a entender, pero algo me detuvo, un miedo tan profundo arraigado en mí hasta el lugar, mis manos agarrando el volante, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Y entonces, él se volvió a mirarme. Sus ojos encuentro la mía, su mirada llena de una tristeza tan profunda que se sentía como un peso presionando hacia abajo sobre mi pecho. «¿Sabes lo que es ser olvidado?», pregunto, su tono se llena de un anhelo, una tristeza que hizo que mi dolor de corazón. Yo no sabía qué decir, mi mente de carreras. Cada instinto me grita para salir, de escapar, pero no podía apartar la mirada, atrapado por su mirada, por la oscuridad que emanaba de él, una presencia tan poderosa que parecía filtrarse en mi alma. Él apartó la vista, su mirada a la deriva de nuevo a la carretera, con su rostro inexpresivo, ilegible, llenos de una tristeza que era casi tangible, una tristeza que parecía estar en el aire, llenando el coche con un silencio tan completo que se sentía sofocante, implacable. Y luego, en una voz apenas más que un susurro, él habló de nuevo. «Estoy buscando mi camino a casa». Las palabras que envió escalofríos por mi columna vertebral me llenó de un temor tan profundo que sentía como un peso presionando hacia abajo sobre mi pecho. Abrí mi boca para hablar, pero las palabras no salieron, mi voz se pierde en el silencio, mi mente confundida. Tan repentinamente como había aparecido, él se había ido. El asiento a mi lado estaba vacío, el aire se llenó de un silencio tan completo, se sentía como un vacío, un recuerdo, una sombra que se quedó, llenando el coche con una tristeza que nunca se desvanecen. Serle los frenos, mi corazón late con fuerza, mis manos temblaban, la memoria de sus ojos hundidos, su tristeza llena de voz haciendo eco en mi mente. Eché un vistazo hacia abajo de la carretera, medio esperando ver a él allí de pie, su dedo, su rostro oculto en la sombra, esperando, observando, pero no había nada. Solo el vacío de la carretera de estiramiento de la espalda en la oscuridad.
el tenue sonido del viento que susurra a través del desierto, un recuerdo que nunca se desvanecen. Durante semanas después, no podía evitar la sensación de que estaba siendo observado, que todavía estaba ahí, al acecho fuera de la vista, oculto en las sombras. Su hueco ojos fijos en mí, su presencia es un constante recordatorio de la oscuridad que quedó en Dead Man's Curve. Y cada vez que puedo conducir por la ruta 66, siento una extraña compulsión a la lentitud, a mirar, a ver si está allí, esperando, mirando, con su pulgar, su hueco con los ojos llenos de una tristeza que nunca iba a levantar, una presencia que nunca dejarlo ir. Porque en las sombras de los muertos del hombre de la curva, hay recuerdos que no se olvidan, las almas que no pueden encontrar la paz, con destino a la carretera, a la oscuridad, siempre esperando, siempre anhelante, siempre mirando. Y si te atreves a dejar, si te atreves a mirar, que solo podría verlo la autoestopista, de pie en el borde de la carretera, su hueco los ojos fijos en ti, una sombra vinculado a la oscuridad, un recuerdo que te atrapará para siempre. El guardián del faro del secreto. El faro en el cabo de destino se había mantenido durante más de un siglo, encaramado en la rocosa costa de Maine, donde las olas chocar contra los acantilados de abajo. Ella hacía tiempo que había caído fuera de uso, reemplazados por modernos sistemas de navegación, pero seguía siendo un hito, un solitario, capeado la torre, el blanco de la pintura descascarada, su linterna de vidrio de la sala agrietada y de color oscuro. Cuando heredé el faro de un tío que apenas conocía, no podía resistir el encanto de pasar un verano por el mar. Los lugareños me advirtió acerca del faro, aunque hablaban en susurros sobre el ex portero, un hombre llamado Thomas Graves, que había desaparecido una noche de tormenta en la década de 1930, dejando atrás solo los susurros de la locura y misterio. Yo no le daba mucho valor en sus historias. La idea de una embrujada faro se sentía como un cliché, la clase de historia de fantasmas contada alrededor de hogueras para asustar a los turistas. Pero desde el momento en que entramos en el interior, sabía que había algo diferente en el lugar. El aire estaba cargado con el olor de la sal y la decadencia, y las paredes parecían débilmente, como el propio mar se había colado en la piedra. El encargado de la trimestres eran escasos, los muebles desgastados y se desvaneció, como si hubiera quedado intacta durante décadas. Un diario de los laicos en el pequeño escritorio de madera, su cubierta de cuero agrietado y tenidos, de sus páginas amarillentas con la edad. Thomas Graves había mantenido un registro meticuloso, detallando las tareas mundanas de un guardián del faro, limpieza de la linterna, el monitoreo del clima, la grabación de los movimientos de las naves. Pero, como he leído más, sus entradas creció más oscuro, más fragmentado. El escribio de extrañas luces en el horizonte, de voces llevadas por el viento, de una presencia que lo observaba desde las sombras. Ellos vienen con las tormentas, una entrada de lectura, las palabras garabateadas a toda prisa, casi de forma incomprensible. Ellos me llaman. Ellos quieren que la luz. Sentí un escalofrío correr por mi espina dorsal, el número de pelos en la parte de atrás de mi cuello erizado. Las palabras se quedaron en mi mente a medida que exploran el faro. Mis pasos resuenan en el estrecho, la espiral de la escalera que conducía a la luz de la linterna de la habitación. La vista desde la parte superior era impresionante, océano infinito se extiende hasta el horizonte, las olas brillando en la luz del sol. Pero había algo en la habitación que se sentía mal, como si el aire era pesado, el silencio más fuerte. Esa noche, como una tormenta se revolcaba en él, me senté en el encargado de la trimestres, el diario abierto sobre la mesa delante de mí. El viento aulló fuera, sacudiendo la edad de Windows, y la lluvia azotaba contra las paredes. Podía oír las olas rompiendo contra los acantilados, su sonido como un lejano rugido, un recordatorio de que el océano es implacable poder. Y luego he oído que una débil, triste sonido, apenas audible a través de la tormenta, como una voz que lleva el viento. Me paralice, dispuesta a escuchar. Mi corazón late con fuerza, la habitación de repente la sensación de más frío, el aire presionando hacia abajo, sobre mí como un peso. Ayúdame, la voz susurrada, suave y distante, llena de una tristeza que hizo que mi pecho el dolor. Me puse de pie, agarrando una linterna
y el haz de corte a través de la oscuridad, como yo hice mi camino a la luz de la linterna de la habitación. La escalera de caracol que parecía que se extienden sin fin hacia arriba, cada paso que crujía bajo mi peso, el sonido haciendo eco en el silencio. Como he llegado a la cima, la vi una luz, tenue y vacilante, brillando suavemente en el centro de la habitación, incluso a pesar de que la linterna no había funcionado en las últimas décadas. La luz parecía pulso, proyectando sombras extrañas en las paredes, las sombras que se torcía y retorcía, formando figuras que desapareció tan rápidamente como aparecieron. Y entonces vi en él. Una figura estaba junto a la ventana, apenas visible en la penumbra, su forma translúcida, como la niebla capturados en la luz. Era alto y delgado, vestido con un antiguo guardián del uniforme, su rostro pálido, sus ojos huecos, llenos de una tristeza tan profunda que hizo que mi pecho el dolor. «¿Quién eres tú?», susurré, mi voz temblando, mis manos temblaban, el haz de la linterna temblando como he apuntado a él. Él se volvió lentamente, sus ojos huecos reunieron de la mina, su expresión llena de una tristeza que parecía filtrarse en el aire, llenando la habitación con un peso que era casi insoportable. «Se necesita la luz», dijo, su voz apenas más que un susurro, con una desesperación que envió escalofríos por mi columna vertebral. No pude salvarlos. La luz en la habitación aumentaba, su resplandor vibrante, llenando el espacio con una extraña calidez que sentía reconfortante y opresivo. Las sombras en las paredes creció más oscuro, más definido, y de sus formas de torsión, formando figuras que parecían llegar, sus movimientos lentos y deliberados, como que estaba tratando de tirar a sí mismos dentro de la habitación. Tropecé de nuevo. Mi corazón late más rápido, mi mente confundida. Cada instinto me grita a dejar, escapar. Pero yo no podía apartar la mirada, atrapado por la figura de la mirada, por la tristeza que emanaba de él, una tristeza que parecía llenar el aire, a filtrarse en mi alma. «Van a venir», le susurro, su voz temblando, sus ojos dilatados por el miedo. «Ellos quieren que la luz». La habitación creció más frío. La luz que parpadea, las sombras pulsando en alrededor de mí, llenando el aire con un silencio que era sofocante e implacable. Me di la vuelta y corrió, dando tumbos por la escalera de caracol. El sonido de mis pasos resuenan en la oscuridad, el aire de espesor con un peso que presiona hacia abajo en mí. Me lleno de un temor tan profundo que sentía como que consumiría a mí. Esa noche me senté en el encargado de la trimestres, la tormenta fuera, la agenda apretada en mis manos, de sus páginas llenas de tomas graves, desesperada palabras. Su última súplica: «La luz no es para ellos. No dejes de tomarlo». Salí del faro la mañana siguiente, incapaz de sacudir la memoria de la figura, de sus ojos hundidos, su tristeza llena de voz, su desesperada advertencia. El faro sigue siendo, de pie, como siempre, una solitaria torre en el borde de los acantilados, sus secretos ocultos en las sombras, su larga de la luz se extingue. Pero a veces, en noches de tormenta, la veo un débil, vacilante resplandor de la linterna de la habitación, una luz que late suavemente, proyectando sombras extrañas que giran y se retuercen, un recordatorio de que el guardián del secreto, de las voces llevadas por el viento, de las almas vinculado a la mar, siempre a la espera de la luz que nunca volverá. Las muñecas de susurro Lane. Susurrando Lane fue el tipo de barrio en el que se sentía congelado en el tiempo de pintorescas casas blancas con cercas de piquetes, bien recortados setos, y las calles que se hizo eco de las risas de los niños. Parecía perfecto, casi demasiado perfecto. Cuando me mudé con mis 7 años de edad, hija, Sophie, pensé que había encontrado finalmente un lugar donde podríamos empezar de nuevo. Los vecinos son amables, la ciudad estaba tranquila, y Sophie pronto se hicieron amigos, con los otros niños en el bloque. Pero había algo extraño, susurró Lane. Algo que yo no me di cuenta al principio. Todo comenzó cuando Sofía llegó a casa con una muñeca que ella no había tenido antes. Era hermoso, casi un Erving Liasi, con piel de porcelana, rizos de oro y los ojos que parecían seguir a donde quiera que iba. ¿De dónde sacaste esto?, me pregunto, pasando mis dedos sobre la muñeca de la Virgen del vestido, la delicada costura de su encaje de cuello. Desde el lirio de la casa, Sophie respondió, sonriendo. Ella me dijo que podía tener.
Lily fue uno de los ninos del barrio, una tranquila nina que vivía 2 casas más abajo. Yo no creo que mucho de él en el tiempo. Los ninos intercambian juguetes todo el tiempo. Pero a medida que pasaron los días, empecé a notar la muñeca en todas partes, apoyada sobre Sophie y la cama, sentado en la esquina de la sala, sus ojos fijos fija en mí, no importa dónde me mude. Y, a continuación, Sophie trajo a casa otra muñeca con el pelo oscuro y un azul pálido vestido. Era tan hermosa, tan real, su expresión casi humana, sus características tan perfecto fue desconcertante. ¿Lily le dio otra muñeca? Le pregunté, tratando de mantener la inquietud de mi voz. No, Sophie dijo, sacudiendo la cabeza. Esto me estaba esperando en el jardín. Esa noche, como ya he escondido Sophie en la cama, no podía evitar la sensación de que las muñecas me estaban mirando. Sus ojos, vidriosos y brillante, parecía seguir todos mis movimientos, su presencia llenando la habitación con un silencio que se sentía agobiada. Me mudé las muñecas a la sala de estar, colocarlos en el estante, sus vacantes miradas apuntando hacia la pared. Pero como yo estaba en la cama esa noche, lo he oído un sonido débil, apenas audible, como el susurro de la tela, el suave crujido de movimiento. Me levanté, mi corazón late con fuerza, y me dirigí a la sala de estar, mis manos temblando como me encendió la luz. Las muñecas estaban todavía allí, sentado en el estante, sus ojos fijos en la pared. Pero algo era diferente. Uno de ellos, la rubia con rizos de oro, había cambiado ligeramente, su cabeza se volvió justo lo suficiente para atrapar la esquina de la habitación con su mirada. Me dije a mí mismo que no era nada, solo mi imaginación. Pero yo no podía evitar la sensación de que no estaba sola, que las muñecas no eran solo las muñecas. Al día siguiente, Sophie llegó a casa con otra muñeca, una pelirroja, uno con pecas y una sonrisa traviesa. «Este es de Jamie», ella dijo, acunando en sus brazos. Él dijo que necesitaba un nuevo hogar. Jamie era otro nino del barrio, un chico que vivía al otro lado de la calle. Quería preguntarle por qué tantos ninos estaban regalando a sus muñecos, porque cada nino parecía tener uno que parecía que había salido de otro tiempo, pero algo acerca de la forma en que Sophie se celebró la muñeca me detuvo. Ella parecía unido a él, de protección. Esa noche, los murmullos comenzaron. Yo estaba sentado en la cocina, la casa en silencio, el tenue sonido del susurro del viento a través de los árboles en el exterior. Y luego, desde la sala de estar, lo he oído suave, débil susurro, apenas más que un soplo, pero inconfundible. Me paralicé, dispuesta a escuchar, mi corazón late con fuerza, el aire cada vez más frío, más pesado. El murmullo creció más fuerte, llenando el silencio con un sonido que hizo que mi piel de gallina, una voz que parecía venir de todas partes y en ninguna parte. «Ellos están mirando», dijo la voz, apenas audible, una débil eco fantasmal que envió escalofríos por mi columna vertebral. Cogí una linterna y entro en la sala de estar, mis manos tiemblan, mi respiración poco profunda. Las muñecas estaban sentados en la que yo había dejado, en sus vidriosos ojos mirando al frente, sus expresiones inmutable. Pero uno de ellos, la rubia, estaba sosteniendo algo. Se me acercó, haz de mi linterna, temblando, y vio que ella estaba agarrando un pequeño trozo de papel en su pequeño de porcelana de la mano. Mi estómago volvió lo saqué gratis, desplegando para revelar una sola palabra: pez en arana, la escritura a mano. «¡Quédate! ¡Ay!». Tropecé de nuevo, dejando caer el papel. Mi corazón latía más rápido, la sala de spinning. Me di la vuelta y corrieron escaleras arriba, el bloqueo de Sophie y la puerta. Mi mente se llenaba de preguntas, con miedo tan profundo que sentía como un peso presionando hacia abajo sobre mi pecho. En los próximos días, más de muñecas apareció, cada uno a la izquierda en un lugar diferente en el porche delantero, en el jardín, incluso en el interior de la casa. Cada uno era una tierra virgen, realistas, sus ojos fijos, su presencia llenando el aire con un silencio que se sentía sofocante. Empecé a preguntar a los vecinos sobre las muñecas, sobre los ninos a los que les regalaron, pero a cada pregunta se reunió con la misma respuesta: una sonrisa nerviosa, un rápido cambio de tema, una negativa a cumplir con mi mirada. Era como si todo el barrio fue cómplice, como si ellos sabían algo que yo no, algo que no se atrevían a decir. Y entonces, una noche, Sophie se había ido. He buscado en la casa,
llamando a su nombre, mi voz haciendo eco en las habitaciones vacías, el silencio presionando hacia abajo sobre mí como un peso. Me la encontré en el salón, de pie en el centro de la habitación, rodeado por las muñecas. Estaban dispuestos en un círculo perfecto, sus ojos fijos en ella, sus expresiones en blanco insensible. «Sophie», susurré, mi voz temblando, mis manos temblaban. «¿Qué estás haciendo?» Ella se volvió a mirarme, sus ojos, su cara pálida, su voz apenas más que un susurro. «Están aquí», dijo, con su tono lleno de un miedo lo que hizo que mi pecho el dolor. «Ellos quieren que me quede». La habitación creció más frío, el aire se llenó de un silencio tan completo que se sentía sofocante. Las muñecas parecían cambio sus ojos en mí, su presencia llenando la habitación con un peso que era casi insoportable. Y luego, en una voz que era apenas más que un susurro, que habló. «Ella nos pertenece». Las luces parpadeaban, las sombras de torsión, el aire cada vez más frío, más pesado, el silencio presionando hacia abajo sobre mí, implacable. Me agarro de Sophie, tirando de ella, las muñecas vidriosos ojos fijos en nosotros, su presencia constante, implacable fuerza. Salimos esa noche, el abandono de la casa, el barrio, las muñecas. Pero no importa a dónde vamos, siento su presencia, sus ojos huecos viendo, sus susurros llenar el silencio, un recordatorio de la oscuridad que persiste en susurro lane, una sombra que nunca nos vamos a ir. La maldición de las aguas negras de la prisión. Blackwater Prisión había sido cerrado durante décadas. Sus puertas de hierro oxidado se cierran, sus paredes cubiertas de hiedra y el grafiti. Se alzaba en las afueras de un pequeño pueblo de Luisiana, un monumento a un oscuro pasado de los locales rara vez hablaba. Las historias que rodean la prisión fueron escalofriantes, los cuentos de los reclusos que habían desaparecido sin explicación, de los guardias, que tomó su propia vida, y la de un guardián cuyos métodos eran tan brutal que su nombre fue borrado de los registros. Cuando me uní a un pequeño documental de la tripulación de la película dentro de la prisión, yo era a partes iguales emocionado y temeroso. Fue una oportunidad para descubrir un pedazo de historia olvidada. Pero a medida que nos acercamos a las puertas, el aire se sentía pesado, el silencio en torno a la prisión casi ensordecedor. El director, David, fue confundida con anticipación, mientras que el resto de nosotros intercambiaron incómodo miradas. Entramos por las puertas, las linternas de corte a través de la tenue luz de la puesta de sol, el sonido de nuestros pasos eco en el desmoronamiento de las paredes de piedra. La prisión se sentía, como si hubiera estado esperando a alguien para que escriba, sus pasillos oscuros estirándose como las venas de un gigante, la bestia dormida. Nuestro guía, un historiador local que se llama Ruth, comenzó a guiarnos a través del bloque principal, su voz firme como relato la cárcel espantosas de la historia. «Este lugar se llama un infierno por una razón», dijo, haciendo un gesto a las células que recubren las paredes. Los presos fueron hacinados en estos pequeños espacios, a menudo 3 o 4 en una celda. Las enfermedades proliferaban y las ejecuciones se llevaron a cabo en secreto. Como Ruth hablaba, sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral, el aire cada vez más frío, el silencio pulsando en torno a nosotros. Mi cámara captó extrañas marcas de aranazos en las paredes de piedra, símbolos y palabras que no podía entender, sus líneas quebradas llenas de una desesperación que hizo que mi pecho el dolor. Hicimos nuestro camino a la cámara de ejecución, una pequeña habitación sin ventanas con un oxidado silla eléctrica atornillada al suelo. El aire era denso, asfixiante, lleno del olor de moho y algo metálico, como sangre vieja. No podía evitar la sensación de que no estábamos solos, que algo invisible nos estaba observando desde las sombras. «Esta sala es la que dice ser la más embrujada», Ruth dijo, su voz descendió a un susurro. «Dicen que todavía se puede escuchar los gritos de aquellos que murieron aquí, sus almas atrapadas, con destino a la prisión, incapaz de encontrar la paz». Las luces parpadeaban, proyectando largas sombras sobre las paredes, y por un momento pensé que lo he oído una débil, distante grito, apenas audible, como una voz que lleva el viento. Me paralicé, mi corazón late con fuerza, el temblor de la cámara en mis manos. «¿Has oído eso?», susurré, mi voz apenas audible. David se rió, cepillarlo. «Solo el viento», dijo, pero yo podía ver la preocupación en sus ojos. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera se hizo más pesada.
el silencio solo roto por el ocasional crujido de la vieja construcción de sedimentación. Nos dividimos en parejas para cubrir más terreno, cada uno de nosotros armados con linternas y equipos de grabación. Yo estaba en pareja con Sara, el técnico de sonido, su generalmente de manera calmada reemplazado por una energía nerviosa que coincidía con mis propios. Hemos explorado el pabellón de aislamiento, sus estrechos pasillos forrado con pesadas puertas de hierro, cada uno con una pequeña ventana enrejada. El aire era más frío aquí, el silencio opresivo, llena de un casi tangible sensación de pavor. Mi linterna hace atrapado movimiento en la esquina de mi ojo, una sombra que se lanzan a la pared, desapareciendo en la oscuridad. ¿Has visto eso?, me pregunto, volviéndose a Sara, mi voz temblando. Ella sintió con la cabeza, sus ojos, su cara pálida. Pensé que era solo yo. Seguimos adelante, nuestros pasos resuenan en el silencio, las sombras de crecimiento más oscuro, el aire más frío. Y entonces, hemos escuchado un débil susurro, apenas audible, a la deriva a través del pasillo, llenando el aire con un sonido que hizo que mi piel de gallina. Salir. Or. Las palabras que envió escalofríos por mi columna vertebral, me lleno de un temor tan profundo que sentía como un peso presionando hacia abajo sobre mi pecho. Volvimos. Nuestras linternas se adentraban en la oscuridad, pero no hubo nada, solo el vacío corredor fuera detrás de nosotros, las sombras cambiante, en movimiento, llenando el aire con una presencia que sentía sofocante. Nos topamos de nuevo con el bloque principal, nuestras respiraciones irregulares, nuestros corazones fuertes, la memoria del susurro, de la sombra, en nuestras mentes. El resto de la tripulación estaba esperando por nosotros, sus rostros pálidos, sus ojos dilatados por el miedo. ¿Has oído demasiado? ¿No? Ruth preguntó, su voz temblando, ella generalmente constante actitud reemplazado por una mirada de auténtico terror. Le asintió con la cabeza, y ella suspiró, el temblor de sus manos como ella inclinó su linterna. Te dije que este lugar no era solo una historia, está vivo, y no nos quieren aquí. Antes de que pudiera responder, las luces parpadeaban y, de nuevo, que nos sumerge en la oscuridad. El ambiente se volvió más frío, el silencio presionando hacia abajo sobre nosotros, llenando la habitación con un peso que era casi insoportable. Y entonces, hemos escuchado un coro de susurros, suave y distante, creciendo más fuerte, llenando el aire con un sonido que se sentía como miles de voces hablando a la vez, cada uno lleno de angustia, una desesperación, una rabia que hizo que mi pecho el dolor. Salir de... Las voces dijo, su tono lleno de una advertencia, una amenaza, una promesa. La habitación creció más oscuro, las sombras pulsando en alrededor de nosotros, girar, mover, formando formas que ha llegado, sus movimientos lento, deliberado, llenos de malicia que hizo que mi piel de gallina. Nos corrió, tropezando a través de los pasillos, los susurros que nos sigue, creciendo más fuerte, más insistente, llenando el aire con un sonido que se sentía como un grito, una declaración de culpabilidad. Las sombras de los que persiguieron a nosotros, sus formas cambiantes de estiramiento, de su presencia constante, implacable fuerza. No paramos de correr hasta que estuvimos fuera, el aire frío de la noche que llena nuestros pulmones, la prisión en la que se cierne detrás de nosotros, sus ventanas oscuras viendo, su silencio presionando hacia abajo sobre nosotros como un peso. Salimos de aguas negras que la noche, abandonando el proyecto, la memoria de las sombras, de los susurros, de las voces grabadas en nuestras mentes. Pero no importa dónde yo vaya, siento su presencia, de su oscuridad persistente, una sombra que nunca desaparecerá, una maldición que nunca ascensor. Porque Blackwater, la cárcel, no es solo un lugar, es una herida, una memoria, una oscuridad obligado a las almas que sufrieron dentro de sus muros, una sombra que se espera, mira, y nunca voy a dejar ir. El hombre sin rostro de Grimsby Park. Grimsby Park era el tipo de lugar que los padres se sentían seguros de dejar a sus hijos jugar. Fue en expansión, con verdes jardines, un estanque y los altos robles que había estado allí durante siglos. El parque era un centro para los corredores, paseadores de perros y sus familias, disfrutando de la tranquilidad e encanto de los suburbios de Pensilvania. Pero durante el tiempo que puedo recordar, siempre había sido una regla tácita, nunca ir allí después de la oscuridad.
Los rumores comenzaron cuando yo era un niño. Las personas susurraban sobre el hombre sin rostro, una figura que supuestamente vagaban por el parque en la noche, su hueco presencia de enfriamiento suficiente para mantener incluso los más audaces, los adolescentes de distancia. Las historias descrito como alto, sus características se borran como si fuera un medio terminar el dibujo. Algunos afirmaron que solo apareció si vago en el parque solo, otros dijeron que él podría surgir de las sombras en cualquier momento, su presencia traer un sofocante frialdad. Yo siempre me había reído de las historias, pero entonces Laura, mi mejor amigo desde la infancia, desapareció. Ella había estado corriendo, algo que a menudo hizo al atardecer a pesar de mis protestas. Se suponía que iba a su encuentro en el parque esa noche, pero tengo retrasado en el trabajo. Por el momento en que llegué, estaba oscuro y no había ninguna señal de ella. Su coche estaba todavía en el lote, su botella de agua sentado en el asiento del pasajero. Llamé a su teléfono una y otra vez, pero se fue directamente al correo de voz, que cuando los rumores llegaron las inundaciones de vuelta a mí, trayendo con ellos una escalofriante sensación de pavor. Debería haber esperado a la policía, pero no podía quedarme quieto. El acaparamiento de mi linterna, me aventuré en el parque, la viga de corte a través de la oscuridad, iluminando los parches de la ruta por delante. Los árboles se elevaban como gigantes, sus nudosas ramas extendidas hacia el cielo, echando misteriosas sombras que bailaban en la luz parpadeante. Laura. Me llama, mi voz haciendo eco en el silencio. No hubo respuesta, solo el leve susurro de las hojas en la brisa, el lejano croar de una rana cerca de la laguna. La más profunda es que me fui, el más opresivo que el aire se hizo pesado con una increíble tranquilidad que hizo que mi piel de gallina. Y entonces, yo lo vi. Una figura se sitúa cerca de la laguna en altura y sin moverse, su forma apenas visible en la penumbra. Mi corazón corrió como me acerco. La linterna tembló en mi mano. Pensé que podría ser Laura, pero a medida que me acercaba, la figura entró en el foco y una ola de terror se apoderó de mí. No era Laura. La figura era increíblemente alto, sus extremidades alargadas, su postura antinatural rígido. Su cara o la falta de uno fue la parte más horripilante. No hubo características, sin ojos, sin boca, suaves, de color pálido de la piel tensa sobre un lienzo en blanco. Estaba completamente inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando. Me paralicé, mi aliento atrapado en mi garganta. Cada instinto me grita para que se ejecute. Pero no me podía mover, atrapado por un miedo tan profundo que sentía como un peso presionando hacia abajo sobre mi pecho. La figura comenzó a moverse, sus movimientos lentos y deliberados, cada paso en silencio, su rostro de girar la cabeza hacia mí, como si pudiera ver. ¿Laura? Susurré, mi voz temblando, mis piernas temblando. La figura se detuvo, la inclinación de su cabeza de nuevo, y por un momento pensé ver algo cambio en blanco debajo de la superficie de su cara, un destello de movimiento, como las sombras que se retorcía debajo de la piel. El ambiente se volvió más frío, el silencio presionando hacia abajo sobre mí, llenando el espacio con un peso asfixiante. Y entonces habló. No con palabras, pero con un sonido que parecía venir de todas partes y en ninguna parte, un bajo hueco ruido que resonaba en lo más profundo de mi pecho, me llenó de un temor que no podía explicar. No era humano, no era natural, era el sonido de algo antiguo, algo que no pertenece a este mundo. La figura se levantó un brazo, su mano extendida, los dedos de sus manos largas y huesudas, como ramas despojado de la corteza. Señaló hacia los árboles, el movimiento lento, deliberado, lleno de una extraña gracia que hizo que mi piel de gallina. Me volví, después de su gesto, haz de mi linterna temblando como se iluminaba el oscuro bosque. ¡Ay! Más allá de los árboles, la vi Laura, de pie inmóvil, sus ojos, su cara pálida, su expresión en blanco, como si estuviera en un trance. Laura. Me grito corriendo hacia ella, mi miedo reemplazado por una necesidad desesperada para llegar a ella. Tiré de ella fuera de todo lo que había prendado de ella. Pero a medida que me acercaba, sentía que de la misma frialdad, el mismo peso opresivo, la misma presencia que había irradiado de la figura sin rostro. Laura se volvió a mirarme, sus ojos de bloqueo sobre la mía, y me paralicé. Su expresión cambió, su apertura de boca como para hablar,
pero las palabras no salieron, solo un tenue eco susurro que envió escalofríos por mi columna vertebral. Ellos están mirando. Me volví hacia la figura del estanque, pero se había ido, desaparecido en la oscuridad, dejando solo el eco débil de su presencia, el recuerdo de su mirada sin rostro grabado en mi mente. Me agarro de la mano de Laura, tirando de ella por mí, y mi corazón late con fuerza mientras corríamos por el bosque, las sombras pulsando en alrededor de nosotros. El aire se llenó de un silencio tan completo que se sentía sofocante. No paramos de correr hasta que llegamos a la playa de estacionamiento. Las luces de las farolas de fundición de un tenue resplandor en la de Laura en su rostro pálido, sus grandes ojos llenos de un miedo que reflejaba mi propia. Ella no habla para los días después de eso, su silencio inquebrantable, su mirada distante, como si parte de ella todavía estaba de vuelta en el parque, todavía atrapados en el rostro de la figura implacable de Agarre. Y a pesar de que nunca volvió a Grimsby Parque, su presencia perdura, una sombra que persigue a los bordes de nuestra mente, un recuerdo que nunca se desvanecen. Porque el hombre sin rostro no es solo una historia, él es real, una presencia que observa, espera, ligados a las sombras del parque, en su eco de la mirada de un recordatorio de la oscuridad que perdura en los lugares a los que no se atreven a pisar. Y si usted se encuentra en Grimsby Park After Dark, ten cuidado por donde se mire. Usted solo puede ver de él, de pie en las sombras, su rostro cabeza inclinada, su eco presencia de una advertencia, una promesa, un recordatorio de que algunas cosas es mejor que quede oculto. Los gritos de molino de viento. Holande Sueco siempre había sido un lugar tranquilo, sin pretensiones, lugar enclavado en el corazón de Indiana, tierras de cultivo. El paisaje estaba salpicado de granjas, campos de maíz se mecen en la brisa, y el ocasional rústico molino de viento. Pero había un molino de viento que nunca nadie se acercó los gritos de molino de viento, ya que los lugareños llamaban. De pie en el borde de un olvido de campo, su resistido las hojas crujían con cada ráfaga de viento, a pesar de que parecía que nunca gire completamente. Se dice que está encantada. Su nombre deriva de las historias de misterioso, de gritos agudos escuchado en las noches de tormenta. Algunos afirmaron que era el viento jugando trucos, otros cuchicheaban sobre un antiguo ritual ido mal, la mayoría de los evitarse por completo. Yo no era como la mayoría de la gente. Como periodista independiente persiguiendo oscuras historias que había oído acerca del molino de viento de un amigo que creció en Holande Sueco. Ella habló de una historia oscura atada a el molino de viento, pero los detalles eran siempre vagas, transmitidas como fragmentos de un sueño. Intrigado, decidí investigar. Era finales de otoño, cuando llegué, los días cortos y el aire frío penetrante. La ciudad de la renuencia a discutir el molino de viento era palpable, los pocos locales que hablé para evitar a mis preguntas, sus ojos lanzando lejos a pesar de mencionar podría convocar a algo. Un hombre mayor, sentado fuera de la tienda general y finalmente rompió el silencio. «Usted no quiere ir allí», dijo, su voz baja y áspera. «De lo que sea en que el molino de viento, que no quiere compañía». «¿Has visto?», le pregunté, tratando de ocultar la emoción en mi voz. Él sacudió su cabeza. «¿Visto? No, pero he oído hablar de él. Todo el mundo tiene. Y los que han ido a verla de cerca, no volver por el mismo». Yo lo presiono para más detalles, pero el saludo a los que me fuera, murmurando acerca de las personas que no saben cómo salir bastante bien solo. Sus palabras solo alimentó mi determinación. La noche siguiente, armado con una linterna, mi cuaderno de notas y una cámara de fotos, yo establecidos para el molino de viento. El campo que conduce a que estaba cubierto de maleza, la hierba gruesa y frágil bajo los pies. El viento estaba recogiendo, que silbaba a través de los tallos, llevando con ella un leve, casi imperceptible sonido. Al principio, pensé que era el susurro de las hojas, pero a medida que me iba acercando, el sonido creció más nítida, más clara. Era agudo, como un gemido llevadas por el viento. El molino de viento se alzaba en la distancia, su silueta stark contra el oscurecimiento del cielo. Sus hojas se estremeció como se desplaza ligeramente, el movimiento natural, como si el viento no era lo suficientemente fuerte para mover ellos. Sin embargo, se volvió de todos modos. Yo llegamos a la base del molino de viento, de corte por haz de mi linterna a través de la oscuridad. La estructura era antiguo, sus tablones de madera desgastada y gris,
los pernos metálicos oxidados, toda la cosa aparentemente mantienen juntas por pura terquedad. La puerta estaba ligeramente entreabierta, el crujir suavemente mientras se balanceaba con el viento. Tomando una respiración profunda, me abrió la puerta abierta y entró. El aire era pesado, húmedo y frío, lleno del olor de moho y algo ligeramente metálico. El interior era pequeño y estrecho, el forrado de paredes con vigas de madera que gemía bajo el peso del tiempo. Una estrecha escalera en espiral hacia arriba, desapareciendo en las sombras por encima. Empecé a subir, mi linterna iluminando los gastados peldanos, cada crujido, haciendo eco en el espacio confinado. El mayor me fui, el más fuerte de los lamentos, se convirtió, el sonido que llena el aire, vibrando a través de las paredes, que se filtra en mis huesos. Cuando alcance la cima, me encontré en la linterna de la habitación. El espacio era pequeño, el techo bajo, los muros cubiertos de extranos, las tallas que parecían retorcerse en el parpadeo de la luz de mi linterna, los símbolos que no se reconocen, palabras en un idioma que yo no entendía, todos grabados en la madera con una precisión que parece frenético y deliberada. En el centro de la sala había una gran abertura circular, como una trampa, sus bordes forrado con más tallas. El llanto era más fuerte aquí, casi ensordecedor, proveniente de algún lugar debajo de la trampilla, un sonido que se sentía vivo, lleno de rabia, con dolor, con algo que no podía nombrar. Me agaché, mirando en la apertura, haz de mi linterna de corte a través de la oscuridad. Lo que vio hizo que mi sangre fría. Debajo de la trampilla era un pozo profundo y oscuro, sus paredes forradas con huesos, huesos humanos, apilados y enredados, su superficie lisa y pulida, como si ha sido usado por siglos de molienda. En la parte inferior de la fosa, algo se movió, un movimiento de sombra que se torcía y retorcía, su forma indistinta, su presencia llenando el aire con un peso que era casi insoportable. El llanto creció más fuerte, el sonido de la perforación, abrumador, llenando mi cabeza, ahogando mis pensamientos. Tropecé de nuevo, mi linterna escapa de mi mano, el haz girar violentamente cuando golpeo el suelo, echando extraño, el parpadeo de sombras en las paredes. Y luego, el molino de cuchillas comenzó a girar. El sonido era ensordecedor, un gemido, molienda de ruido que flotaban en el aire, agitando las paredes, el piso, la estructura del molino de viento. Los símbolos en las paredes parecían de pulso, brillando débilmente, su luz de fundición de la habitación en un extraño, vacilante resplandor. Me bajo las escaleras, mi corazón latía más rápido, mi respiración poco profunda, de los lamentos de en pos de mí, creciendo más fuerte, más desesperado, llenando el aire con un sonido que se sentía como un grito, como una súplica. El molino de viento sacudió violentamente, las aspas girando más rápido, el gemido de sonido en aumento aún creciendo como he llegado a la parte inferior y se asomo al aire libre. Fuera, el viento aullo de los lamentos, la fusión con su rugido, llenando la noche con un sonido que se sentía viva, sensible, lleno de rabia, con dolor, con una memoria que nunca se desvanecen. Corrí, el molino de viento de reducción detrás de mí, sus lamentos resuenan en mis oídos, el sonido persistente, inquietante, una sombra que nunca me dejes ir. A la mañana siguiente, volví a la ciudad, sacudida, mi mente se llena la memoria de las tallas, de la fosa, de los lamentos. Traté de decirle que los lugarenos lo que había visto, pero se negaron a escuchar, sus rostros pálidos, sus ojos se llenaron de temor. Déjalo ser, el viejo hombre en la tienda general dijo, su voz temblando. Algunas cosas es mejor dejarlas solas. Yo a la izquierda holandesa hueco ese día, pero el molino de viento se quedó conmigo, su sombra, una presencia constante en mi mente, sus lamentos, un sonido que resuena en mis sueños. Debido a los gritos de molino de viento, no es solo un lugar, es una herida, una memoria, una oscuridad que se detiene, esperando, mirando, llamando a aquellos lo suficientemente tonto como para escuchar. Y una vez que usted ha oído sus gritos, que realmente nunca te deje. Barco fantasma de los grandes lagos. El lago superior, que es un vasto, frío extensión, de sus aguas que llegan de muy lejos más allá del horizonte, envuelto en la niebla y misterio,
que crecen en sus orillas en Michigan. Había oído innumerables historias de naufragios y avistamientos fantasmales fantasma de los buques que aparecen en la niebla, marineros que perdieron a las heladas profundidades de llamar para pedir ayuda. Pero nada me preparó para la noche. Me encontré con el Edmund Drake. Me fui a pescar tarde, la clase de la noche, cuando el lago estaba extrañamente en calma, el aire lleno de niebla que se aferró a la superficie como un sudario. La luna se oculta y las estrellas eran débiles pinchazos en las negras profundidades del cielo. Mi barco, un pequeño y robusto de los vasos, sacudió suavemente en el silencio, el sonido del agua resbalando sobre sus lados lo único que rompe el silencio. Me había echado mi línea y estaba esperando pacientemente cuando la vi un débil resplandor en el horizonte, suave y vacilante, como la luz de un lejano linterna. Al principio, pensé que podría ser de otro barco, pero a medida que la luz se acercaba, me di cuenta de que era mucho más grande, su contorno tomando forma en la niebla. Fue una nave. Una enorme, resistido carguero, su casco oscuro y oxidado, sus torres y mástiles recortada contra la niebla de la luz de sus linternas. Se movía en silencio, deslizándose por el agua sin tanto como una onda, su presencia majestuosa y ominoso. Me quedé congelada, mi corazón late con fuerza, mi aliento atrapado en mi garganta como la nave que se acercaba, su tamaño enanismo mi pequeño barco de pesca. El nombre de Edmund Drake fue grabada en su arco, las letras apenas visible debajo de las capas de suciedad y deterioro. El Edmund Drake se había perdido hace décadas, una víctima de uno del lago superior infame de las tormentas. Todas las manos a bordo habían muerto, sus cuerpos nunca se recuperó. Su destino es un misterio que se había apoderado del lago de generaciones. Y sin embargo, aquí estaba, a la deriva en silencio a través de la niebla, sus cubiertas vacías, sus faroles parpadeo, su presencia llenando el aire con un peso que era casi sofocante. Como el barco que pasaba, sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral, la temperatura cayendo bruscamente, el aire cada vez más frío, más pesado, lleno de un silencio que presiona hacia abajo en mí como un peso. Quería convertir, a huir, pero estaba clavado en el lugar. Mis ojos se posaron en el barco, mi cuerpo temblando con un miedo que no podía explicar. Y entonces vi en ellos las cifras apenas visible, de pie en la cubierta, sus formas envuelta en niebla, sus movimientos lentos y deliberados. Ellos iban vestidos a la antigua usanza marinero uniformes, sus rostros pálidos, sus ojos huecos, sus expresiones llenas de una tristeza tan profunda que hizo que mi pecho el dolor. Uno de ellos, su mirada de bloqueo sobre la mía, sus ojos huecos llenos de una desesperación que envió escalofríos por mi columna vertebral. Él levantó una mano, haciendo un gesto hacia mí, sus movimientos lento, deliberado, llena de un anhelo que hizo que mi corazón se libra. Nos ayudan a, susurro su voz apenas audible, llevado por el viento, un sonido que se sentía triste y acusando. Tropecé de nuevo, mi mente racing, mi respiración poco profunda, cada instinto me grita para salir, escapar para alejarse de la nave como sea posible. Pero yo no podía apartar la mirada, atrapado por el marinero de la mirada, por el peso de su tristeza, de su declaración de culpabilidad. El barco sigue a la deriva, las cifras en su cubierta que se pierden en la niebla, sus ojos huecos ver, su presencia persistente, llenando el aire con una tristeza que se había colado en mi alma. Como Edmund Drake desapareció en la niebla, el lago creció en silencio una vez más, el único sonido que el leve chapoteo del agua contra mi barco, el aire pesado, el silencio presionando hacia abajo sobre mí como un peso. Me senté allí durante horas, incapaz de moverse, la memoria de la nave, de su fantasmal de la tripulación, grabada en mi mente, una de las sombras que me persiguen para siempre. A la mañana siguiente, volví a la orilla, mi mente se llena de preguntas, con miedo, con una sensación de temor que se quedó como la niebla sobre el lago. Traté de decirle que los lugareños lo que había visto, pero le restó importancia, sus rostros pálidos, sus ojos se llenaron de inquietud. El Edmund Drake es maldito, un viejo pescador dijo, su voz temblando. Es la búsqueda de un capitán, que alguien tome su cabeza, para guiar de nuevo a las profundidades donde pertenece. Yo no quería creer en él, pero la memoria del marinero ojos hundidos, su súplica desesperada,
se demoró, llenando el aire con una tristeza que nunca se desvanecen. Un recordatorio de la oscuridad en la que se escondía debajo de la superficie del lago, una sombra que nunca me dejes ir. Ahora, cada vez que aventurarse en el lago superior, siento su presencia, su sombra al acecho debajo de la superficie, esperando, mirando, un fantasmal recuerdo de las vidas que se pierden a sus profundidades, de las almas enlazadas a sus aguas, siempre en la búsqueda de la paz. Y en la niebla por la noche, cuando el lago está en calma y el aire es espeso silencio, yo lo veo el débil resplandor de las linternas en el horizonte, la imponente silueta de la Edmund Drake, su fantasmal de la tripulación de pie en la cubierta, su hueco ojos fijos en mí, su presencia un recordatorio inquietante de la oscuridad que perdura en las profundidades del lago superior. Porque una vez que has visto el barco fantasma, que realmente nunca te deja, se convierte en una parte de ti, una sombra que sigue, una memoria que se persigue, un recordatorio de que algunas almas están destinadas para el agua, siempre buscando, siempre a la espera, perdido para siempre. El fantasma de la enfermera. Mi nombre es Laura Whitfield y he sido enfermera en el Hospital de la Misericordia en Kansas durante casi una década. Siempre me ha gustado ayudar a la gente, estar en los momentos más vulnerables, pero nada me preparó para los horrores que acechan mis noches después me encontré con ella. Las historias comenzaron en silencio. Paso entre las enfermeras durante los turnos de noche, susurro rumores sobre el fantasma de la enfermera que vagaban por los pasillos, la administración de dosis letales para los pacientes que visito. Yo pensé que se trataba de una historia de fantasmas, una manera de asustar a los nuevos enfermeros, pero eso fue antes de que yo la vi a mí mismo. La primera vez que oí hablar de ella fue durante un turno tarde en la UCI. La noche fue tranquila, en donde todos los ruidos se siente amplificado, y me estaba poniendo al día con el papeleo cuando una de las enfermeras mayores, Eleanor, mencionó una historia que había escuchado años atrás. Dicen que ella era una enfermera aquí en la década de 1950, Eleanor dijo, su voz baja. En aquel entonces, se llamaba la enfermera Elena. La gente dice que ella era amable, tierno, que había un camino con los pacientes. Pero entonces, un día, algo se rompió. Ella comenzó a la eutanasia de ellos, convence a sí misma que ella estaba ayudando a ellos por fin a su sufrimiento. Mi curiosidad se despertó, pero me rechazo como una leyenda urbana. Pero las próximas semanas estaban llenos de extraños sucesos de los que me hizo cuestionar todo lo que pensé que sabía. Comenzó con pequeñas cosas médicas de los gráficos de la desaparición, los medicamentos desapareciendo desde el gabinete de suministro, los pacientes despertarse gritando acerca de la mujer de blanco de pie sobre ellos. Mis compañeros de trabajo se la limpió, culpando el turno de noche y el habitual desorientación de los pacientes y hospital, pero las historias se volvieron más frecuentes. Y, a continuación, la muerte comenzó. Una noche, yo estaba trabajando con un paciente llamado D. Lowry. Él era mayor y frágil pero estable, recuperando de una cirugía. Alrededor de la medianoche, he comprobado en él, y él estaba descansando en paz. Pero cuando regresé una hora más tarde, él se había ido. Su monitor de ritmo cardíaco volvió a la calma, su cuerpo frío. No tenía sentido, había mostrado ningún signo de deterioro, no hay indicios de que algo andaba mal. El médico declaró que era natural de paso, pero algo acerca de su muerte, se sentía mal. Cuando estaba saliendo de la habitación, me di cuenta de algo extraño, un tenue olor a viejo, rancio perfume persistente en el aire. El tipo no llevaba nada más, y en la esquina de la habitación, casi invisible en las sombras, pensé ver una figura de una mujer vestida en un antiguo uniforme de enfermera, su cara pálida, sus ojos vacíos. Parpadeé y ella se había ido. Traté de shake it off, de convencerme de que era solo mi imaginación, pero durante el próximo par de noches, más pacientes comenzaron a morir, cada muerte tan repentina e inexplicable como la última. Cada vez, allí estaba el mismo tenue aroma de perfume, esa misma luz fugaz de una figura en blanco. Finalmente, una noche, me he decidido a quedarse hasta tarde, decidido a llegar al fondo de lo que estaba sucediendo. Hice mis rondas, la comprobación de cada habitación, la sensación de los pelos en la parte de atrás de mi cuello aumentando a medida que las horas pasaban. Y entonces, justo después de la medianoche, lo he oído un suave, pero constante pitido proveniente de la habitación Treimondrednin, una habitación donde un paciente se había muerto la noche anterior. Caminé por el pasillo, mis pasos resuenan en el silencio, mi corazón late con fuerza mientras me acercaba a la puerta. La habitación estaba vacía, las luces tenues, pero como entré en el interior, la temperatura de la tierra, el aire crece grueso y pesado. Y entonces, vi en ella. Ella estaba junto a la cama,
de espaldas a mí, su figura parcialmente oscurecida por las sombras. Su uniforme era una tierra virgen, su cabello perfectamente atrapado debajo de su gorro, y sus manos estaban ocupadas con algo que yo no podía ver. Me sentía paralizado, mi aliento de la captura en mi garganta como yo la mire a ella, una sensación de malestar agrupación en mi estómago. La enfermera Elena, susurré, mi voz apenas audible. Ella se volvió, lentamente, su rostro pálido e inexpresivo, sus ojos huecos, como pozos negros que parecían ver a través de mí, sus manos en una jeringa, la aguja brillando en la luz tenue lleno de oscuridad, un líquido espeso que no reconozco. No soy de aquí, ella susurró, su voz suave fantasmal eco. Ellos necesitan la paz. Estoy aquí para darles eso. Quería gritar, correr, pero mis pies no se movían. Me sentí atrapado como me estaba ahogando en su mirada, el aire alrededor de mí espesa y sofocante. Ella dio un paso hacia mí, con su mano llegar, de la jeringa brillando en la oscuridad. No se puede dejar de mí, ella susurró, su voz llena de una extraña calma. Yo les ayude, me libre de ellos. En ese momento comprendí. Ella realmente creía que ella estaba ayudando, liberarlos de su sufrimiento, pero su versión de ayuda fue torcido, manchada por lo que la oscuridad se había consumido ella todos esos años. Tropecé hacia atrás, liberarse de su mirada, y salió corriendo de la habitación. Mi corazón late con fuerza como me apresure por el pasillo. Las luces parpadeaban, sombras moviéndose a través de las paredes, y yo podía oír sus pasos tras de mí, con un suave, constante ritmo que se hizo eco a través de los vacios pasillos. Cuando llegué a la estación de enfermeras, miré hacia atrás, pero ella se había ido, el pasillo en silencio, vacío, como si ella nunca había estado allí. Pero las extrañas muertes no dejar. Los pacientes continuaron a morir de repente, inexplicablemente, cada muerte acompañada por la tenue aroma de perfume, ese atisbo de sentimiento de una figura en blanco. Traté de decirle a mi supervisor, pero lo desestimo, culpando a estrés y la imaginación hiperactiva. Pero yo sabía lo que había visto, sabía que la enfermera Elena era real, su espíritu atrapado en el hospital, llevando a cabo sus torcidas de la misión de la misericordia. Ahora, cada vez que trabajo en el turno de noche, puedo sentir su presencia, al acecho fuera de la vista, observando, esperando. Puedo oír los débiles susurros de los pacientes que se despiertan gritando, que dicen que vieron la mujer con la aguja, y yo sé que ella está todavía aquí, aún llevando a cabo su trabajo oscuros, aún la administración de su final, mortal cura. No sé cómo dejar de ella, no sé si es aún posible para liberarla de la oscuridad que se une a este lugar, pero sí sé una cosa. Si alguna vez te encuentras solo en el Hospital de la Misericordia, si se detecta un leve soplo de edad perfume o ver una figura en blanco, ejecutar. Porque la enfermera Elena todavía está aquí, todavía buscando a sus pacientes, y si ella te encuentra, ella estará más que feliz de administrar la última dosis. El laberinto de Maíz. Mi nombre es Ryan Davis, y generalmente no tengo a creer en historias de fantasmas o supersticiones, pero después de lo que pasó en la luna de la cosecha de la granja, no puedo explicar las cosas de otra manera. Pensé que iba a ser una noche de diversión, una fiesta de Halloween emoción, con los amigos, pasear por un laberinto de maíz, bajo la luz de la luna llena. Pero no sabíamos acerca de la maldición, no sabíamos sobre el espantapájaros que recorrieron el laberinto en la oscuridad, la caza de alguien lo suficientemente tonto como para permanecer en el interior. Todo comenzó en la noche de Halloween. Un grupo de nosotros, de mi mejor amigo Jake, su novia Emily, y su prima Mía decidió retirar la luna de la cosecha de la finca Laberinto de Maíz. Fue el más grande en la ciudad, famosa por sus giros y callejones sin salida, y fue la última noche de la temporada. Los propietarios la habían convertido en una atracción embrujada, con actores disfrazados de fantasmas y duendes saltar desde detrás de la de maíz para asustar a los visitantes. Pensamos que iba a ser un inofensivo emoción, nada que no pudiera manejar. El lugar estaba lleno cuando llegamos, la gente riendo y gritando como corrieron a través del laberinto. La luna estaba llena, arrojando un resplandor misterioso sobre el maíz. Los tallos se mecen en la fresca brisa de otoño. La finca tenía un encanto antiguo, el tipo que parece atrapado en el tiempo, y el laberinto de sí mismo se extendía por hectáreas, sus sendas estrechas y sinuosas, imposible navegar sin perderse. Cuando entramos, nos bromeó acerca de encontrar nuestro camino hacia el centro de las burlas de unos a otros acerca de quién iba a tener miedo de primera. Pero como nos aventuramos más profundo, la risa empezó a desaparecer. Las luces se oscureció, y la multitud imperceptibles, hasta que sentí como que eran los únicos que quedan. El maíz parecía más alto, los caminos más oscuros, las risas de otros visitantes se pierden en el silencio. Después de un tiempo,
Nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. Cada vez nos condujo de nuevo al mismo lugar, las paredes de maíz presionando sobre nosotros, espeso y sofocante. Mi teléfono mostró ninguna señal, y Jake estaba muerto. Nos reímos de él al principio, pero cuanto más tiempo anduvimos, el más ansioso de que nos convertimos. Luego, nos enteramos que es un murmullo de sonido, como algo que se mueve a través del maíz solo un par de filas de distancia. Nos congelamos dispuesta a escuchar, pero no había nada. El maíz estaba en silencio, la noche aún, y tratamos de convencernos de que era solo el viento. Pero entonces le vi a él. Al principio, era solo una sombra, apenas visible en la luz de la luna, una mujer alta, delgada figura de pie en el borde de la ruta, parcialmente oculta por el maíz. Parecía un espantapájaros, su ropa harapienta, su cuerpo de forma antinatural aún así, su rostro oculto bajo un sombrero de ala ancha que echó sus características en la sombra. Sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral, pero Jake se rió, pensando que era solo uno de los actores contratados para asuntas. «Buen traje, hombre», Jake gritó, dando un simulacro de saludo. La figura no se movió, no reaccionan, y mientras caminábamos pasado, me miro de nuevo, esperando que él se ha ido. Pero aún estaba allí, viendo nosotros, su cabeza inclinar lentamente, sus ojos oscuros fijos en mí. Seguimos caminando, pero el ambiente se volvió más frío, y el laberinto parecía más oscuro, los caminos estrechamiento hasta que sentí como las paredes eran de cierre en cada hora, y entonces pude vislumbrar el espantapájaros de la esquina de mi ojo, su forma de desplazamiento a través del maíz, siempre un par de pasos detrás de nosotros, nunca llegar más cerca, pero sin caer nunca detrás. Emily fue el primero en decir algo. «¿No? ¿Alguien más lo vea?», susurró, su voz temblando. Mia asintió con la cabeza, agarrando su linterna como un salvavidas. Pensé que era solo un actor, pero él mantiene que nos sigue. Hemos intentado avanzar más rápido, tomando al azar se convierte, con la esperanza de bajar de él, pero no importa dónde nos fuimos. Él siempre estaba ahí, acechando en las sombras, su cabeza ladeada, mirando con un silencio, la mirada insensible. Entonces, como hemos llegado a un callejón sin salida, se salió de la de maíz, bloqueando nuestro camino. Nos congelamos mirando a él, nuestros corazones latiendo con fuerza. De cerca, que él era aún más aterrador. Su piel se veía como la arpillera, áspera y desgastada, su cuerpo delgado y esquelético, sus dedos largos y retorcidos. Sus ojos estaban huecas, vacías de sockets que parecían beber en la oscuridad, y su boca estaba cosido en una retorcida sonrisa. «La vuelta atrás», dijo, su voz baja y hueco, apenas más que un susurro. «No deberías estar aquí». Jake, nunca el escéptico, se burlaron, tratando de mantener la sangre fría. «Está bien, amigo, la broma más. Solo vamos nosotros a través de...». El espantapájaros no se movió. En lugar de eso, él levantó un dedo huesudo, señalando de nuevo la forma en la que habíamos venido, su vacía mirada fija en Jake. «Irse», dijo de nuevo, su voz más fría, más oscuro. «O estancia, y pagar el precio». Jake se rió, pero no había humor en ella, la tensión nerviosa. Dimos la vuelta para salir, pero como caminamos de regreso por el camino, me miro por encima de mi hombro, y el espantapájaros se había ido, desaparecido en el maíz. Hemos tratado de encontrar la salida, pero cada camino parecía llevarnos en círculos, el maíz creciendo en altura, la oscuridad más profunda. Y, a continuación, escuchamos el sonido de pasos pesados y lentos, el crujido seco de hojas de maíz bajo los pies. Corrimos, nuestras respiraciones vienen en jadeos desiguales, el sonido de los pasos a seguir a nosotros, cada vez más cerca, hasta que sentí que él estaba detrás de nosotros. Podía sentir su fría mirada en mi espalda, su torcida sonrisa grabada en mi mente, y no importa lo rápido que corriendo, lo pude librarme de él. Finalmente, llegamos a otro callejón sin salida, las paredes de maíz pulsando en alrededor de nosotros, la interceptación de nosotros. Jake se volvió, gritando en la oscuridad, su voz llena de ira desesperada. «Nos deja solos», le grito. «Esto no es divertido más». Silencio. ¡Ah! Y luego, fuera de la oscuridad, el espantapájaros se acercó, sus ojos brillaban con un malévolo de la luz, su sonrisa más amplia, trenzado. Se advirtió, el susurro, su voz apenas más de un silbido. «Los que se quedan tienen que pagar». Antes que pudiera moverse, él se abalanzó hacia adelante, su largo, trenzado dedos de alcanzar para nosotros. Sentí su toque helado en mi brazo, un frío que se filtraba en mis huesos, me llenó de un terror tan profundo que apenas podía respirar. En un frenesí nos empuja a pasado de él, rompiendo a través del maíz.
nuestro único pensamiento para escapar, para llegar tan lejos de él como sea posible. Nosotros no mirar atrás. No se detuvo, ni siquiera cuando el maíz cortadas en nuestra piel, el sendero apenas visible en la luz de la luna. Finalmente, se rompió a través de la orilla del laberinto, de tropiezo en el campo abierto, jadeando en busca de aire, nuestro corazón de las carreras. Miramos hacia atrás, esperando ver el espantapájaros de pie en el borde. Nos mira, pero no había nada, solo el silencio, vacío de maíz, se mecen suavemente con la brisa. La granja estaba vacía, las luces se apagaron, los visitantes han ido. Nos quedamos solos, el laberinto detrás de nosotros, pero aún podía sentir su presencia, su fría mirada que nos mira desde algún lugar dentro de la de maíz. Nunca nos habló de esa noche, nunca le dije a nadie lo que había visto, pero cada Halloween siento un escalofrío correr por mi columna vertebral, un recordatorio de que el espantapájaros y la maldición de la luna de la cosecha de la granja. Dicen que el laberinto es solo por diversión, que es inofensivo, pero yo sé la verdad. El espantapájaros es real y que aún está ahí fuera, esperando que el siguiente grupo de tontos a pasear en su laberinto en la oscuridad. Y si alguna vez estás en Iowa, en la noche de Halloween, tenga cuidado, porque si te quedas demasiado tiempo, el espantapájaros puede simplemente decidir que es tu turno de pagar el precio. La campana de la bruja devuelve. Mi nombre es Eliza Campana, y si yo hubiera sabido lo que estaba esperando por mí en Adams, Tennessee, yo nunca habría regresado. Nombre de mi familia siempre ha estado ligada a la historia de la campana de la bruja, una leyenda yo crecí oyendo, pero nunca realmente creía. Yo pensé que se trataba de una vieja historia de fantasmas, una forma de mantener los locales de entretenimiento. Pero después de que mi padre falleció, me mudé de nuevo a la familia de Homestead para resolver sus asuntos, y no pasó mucho tiempo antes de que me di cuenta de que el pasado no era tan lejos como yo pensaba. La campana de la casa de la familia, ubicado en las afueras de Adams, estaba desgastado por el tiempo, pero tenía un extraño encanto, un recordatorio de las generaciones pasado de largo. Llegué tarde una tarde de otoño, el aire espeso con el aroma de las hojas caídas y el lejano eco de las campanas de la iglesia. La casa estaba en silencio, casi demasiado tranquilo, como si estuviera esperando a que me paso en el interior. Al principio, todo era normal: polvo de los muebles, chirriante de los suelos, el perfume de la madera vieja. Pero esa noche, lo he oído el primer signo de que algo estaba mal. Como yo estaba acomodado en la cama, oí un débil susurro, apenas audible, a la deriva a través de la oscuridad. Me paralicé, dispuesta a escuchar, pero el susurro se desvaneció, dejando a un extraño silencio en su estela. Me dije a mí mismo que solo era mi imaginación, los efectos del cansancio y el estrés de estar de vuelta en la casa sola. Pero a la mañana siguiente me encontré con una extraña marca en mi brazo, un moretón, pequeña y redonda, como la de alguien que se había apoderado de mí con una fuerza antinatural. Me sacudió como un accidente, convencí de que me había topado en algo sin darse cuenta. Pero a medida que pasaron los días, las apariciones creció extraño, más aterrador. Me despertaba en medio de la noche con el sonido de las pisadas resonando por los pasillos, a pesar de que yo estaba sola en la casa. Objetos se mueven solos, cambiando de un lugar a otro, como si una mano invisible se reorganizarlos. Los susurros se hicieron más frecuentes, más clara, llenando el aire con una voz que no era ni hombre ni mujer, una voz que parecía saber todo acerca de mí, mis temores, mis secretos, mis dudas. Y entonces, una noche, como me estaba quedando dormido, oí claramente por primera vez: «Bienvenido de vuelta, Eliza», la voz susurrada, enviando un escalofrío por mi columna vertebral. «He estado esperando». Me marché en posición vertical, mi corazón late con fuerza, pero la habitación estaba vacía. Me dije a mí misma que era una pesadilla, solo un truco de mi mente, pero en el fondo, yo sabía la verdad. La campana de la bruja había regresado, y ella me estaba mirando, esperando por algo que no podía aún de entender. Traté de ignorarlo, para ir sobre mis días tan normalmente como sea posible, pero la presencia se hizo más fuerte. La casa se siente más vivo, más hostil con cada día que pasa. Sombras se movían por su cuenta, se arrastran a lo largo de las paredes, la torsión en formas que no debería haber estado allí. Puertas se cierran de golpe sin previo aviso. La interceptación de mí en las habitaciones por horas, solo se abren como si nada hubiera ocurrido. Desesperado por respuestas, me empezó a cavar a través de la historia de mi familia, la búsqueda de cualquier cosa que podría explicar la inquietante. He encontrado viejas cartas, diarios, registros que hablo de la original de Bell Witch. Aún tengo un espíritu que había atormentado a mi antepasado John Bell y su familia en la década de 1800. El espíritu conocido como Kate había jurado venganza en la campana de la familia, especialmente a Juan, maldiciendo a él y a sus descendientes con una ira que se había convertido en una leyenda.
Como he leído, una terrible realidad empezó a liquidar a través de mí. La bruja de las palabras resonaron en mi mente. Voy a atormentar a usted y a su linaje hasta que mi ira está satisfecho. Yo siempre había pensado que era solo una historia, pero estaba claro ahora que el espíritu era real, su ira eterna. De su maldición nunca se levantó. Me decidí a buscar a la única persona que puede entender el historiador local, el señor Holloway, un hombre que ha pasado su vida estudiando la campana de la bruja de la Brosta. Me escucho pacientemente como me relato los sucesos extraños, su expresión grave, sus ojos llenos de una mezcla de compasión y miedo. Eliza, dijo, su voz baja. La campana de la bruja del espíritu ha estado latente durante años, pero dijo que volvería si un descendiente de John Bell nunca volvió a vivir en la casa. Ella está vinculada a la tierra, a la línea de sangre, y si las historias son ciertas, ella no se detendrá hasta que su venganza es completa. ¿Qué es lo que quieres de mí?, le pregunté, mi voz temblando. Él sacudió su cabeza, su rostro pálido. Nadie lo sabe. Algunos dicen que ella quiere conducir hasta la última campana de Adams. Otros creen que ella está buscando una manera de poner fin a su maldición para finalmente descansar. Pero si ella regrese, no puede haber ninguna manera de escapar de su ira. Esa noche volví a la casa, el temor que pesan fuertemente en mi corazón. Traté de dormir, pero cada vez que cerré los ojos sentí su presencia, un frío, implacable fuerza presionando hacia abajo sobre mí, llenando el aire con una palpable oscuridad. Alrededor de la medianoche, oí un golpe en mi puerta de la habitación. Fue suave al principio, pero luego creció más fuerte, más insistente, hasta que fue un furioso golpeando, sacudir las paredes, me lleno de un terror que nunca había conocido. Me obligué a salir de la cama, mis manos temblaban, y abrió la puerta. Allí, de pie en el pasillo, era una figura débil, casi transparente, de un oscuro contorno de una mujer. Su rostro se torció en la ira, sus ojos oscuros y hueco. No debería haber venido de nuevo. Ella susurró, su voz fría y la perforación. Estoy atado a este lugar, y también lo son ustedes. Me aparto, mi corazón latía más rápido, pero ella sí huyó, su forma de desplazamiento de torsión, llenando el aire con una energía oscura que le hacía difícil respirar. Ella levantó su mano, apuntando hacia mí, y sentí un frío, lacerante dolor en mi pecho, como si su ira fueran llegando a mi alma. Su familia se llevó todo de mí. Ella susurró, su voz llena de una antigua furia. Y ahora tendrá que pagar el precio. Me encontré de nuevo en mi habitación, cerrando la puerta, mi mente racing, mi corazón latiendo con fuerza. Podía sentir su presencia presionando contra la puerta, sus susurros llenando el aire, que me dice de la vida que ella había dicho, el tormento que ella había infligido en el de mis antepasados. Durante horas, me senté en la oscuridad, la habitación cada vez más frío, las sombras profundas, hasta el amanecer, finalmente, rompió, y la casa quedó en silencio. Salí de la campana de Olmsted, en la mañana, la maldición demasiado para soportar. Yo no podía quedarse, no podría vivir con el espíritu que amenazaron a mi familia, a un espíritu que nunca estaría satisfecho, su ira infinita. Salí de Adams, jurando no volver jamás, pero todavía puedo sentir su presencia, aún así escuchar sus susurros en mi mente, un recordatorio de que la campana de la maldición de la bruja es, realmente, nunca roto. A donde quiera que vaya, siento su observando, esperando, una sombra que me sigue, su ira tan antigua y profunda como las raíces de mi árbol genealógico. Y como siempre que hay una campana vivo, ella nunca va a descansar. La campana de la bruja ha vuelto, y ella no va a parar hasta que su venganza es completa. La casa de los 1000 ojos. Mi nombre es Jenna Walsh, y siempre he estado fascinado por las casas antiguas y los secretos que guardar. Por eso, cuando me enteré de la casa de los 1000 ojos en San Francisco, no pude resistir la oportunidad de recorrido. Diseñado por el excéntrico arquitecto Edward Langley a finales de 1800, la casa era legendario por sus pasajes ocultos, habitaciones secretas y el laberinto de pasillos. La gente dijo Langley construido con una única obsesión, el control. Quería ver todo lo que ocurría en el interior, para saber cada movimiento, cada susurro, cada oculto pensamiento, pero lo que no se dan cuenta de que la casa en sí estaba viendo demasiado. La casa se sentó en una solitaria colina con vistas a la bahía, su imponente estructura victoriana proyectando largas sombras a medida que me acercaba. La gira del grupo era pequeño, solo yo y un puñado de otros visitantes, todos atraídos por el misterio del Langley infame de diseño. El guía, un hombre joven con un oscuro, serio ojos, nos dio la bienvenida en la puerta de forja, su voz solemne, como se ha explicado en las reglas. Quedarse con el grupo, no se extravían,
y en ningún caso abrir ninguna de las puertas que no han sido desbloqueado por el personal, ha advertido. Esta casa no es como las otras casas. Hay lugares aquí que no debe ser molestado. Él habló con una extraña reverencia y yo podía sentir un destello de inquietud, pero la curiosidad venció. Entramos en la casa. El crujir la puerta cerrada detrás de nosotros y me llamó la atención de inmediato por su extrañeza. El aire era espeso, casi opresivo, como si las paredes estaban cerrando y la tenue luz de fundición misteriosas sombras a través de los estrechos pasillos. Espejos forrados de las paredes, colocados en ángulos extraños, reflejando cada uno de los otros sin cesar, de modo que se sentía como si estuviera caminando por un túnel de distorsionada, un sinfín de reflexiones. A medida que se mueve a través de las habitaciones, nuestro guía nos explicó la casa de diseño único. Langley había instalado mirillas y espejos en casi todos los de la pared, oculto pasillos que le permitió observar a sus invitados, sin ser jamás visto. Algunas de ellas incluso había paredes falsas. La creación de espacios estrechos donde podía ver lo invisible, como un fantasma en movimiento a través de la casa. A medida que nos fuimos, el más inquietante que llegó a ser. Cada habitación se sentía diferente, mal, como si fuera consciente de nosotros, observando cada uno de nuestros pasos. No podía evitar la sensación de que estábamos siendo observados, no solo por los otros miembros de la gira, pero por la propia casa. Cada espejo parecía que me siga, cada sombra parecía cambiar solo cuando gire mi cabeza. En una de las habitaciones, pude vislumbrar una figura fuera de la esquina de mi ojo, una fugaz sombra que se desvaneció tan pronto como me veía. Me dije a mí mismo que era solo un truco de los espejos, una reflexión de uno de los otros visitantes, pero no podía evitar la sensación de que había algo más. Continuamos por el laberinto de pasillos, pasando oculto de las puertas y escaleras que conduce a ninguna parte. Cada vez nos desorienta, además, cada habitación sensación más asfixiante que la anterior. Y luego, en una pequeña y poco iluminada sala de estar, la vi un ojo pintado en la pared sobre la chimenea. Nos mira con una intensidad que sentía casi viva. En Langley, cree que la casa era una entidad viviente, el guía dijo, su voz haciendo eco suavemente en el silencio. Ha diseñado a saber, guardar secretos, pero algunos dicen que le atrapó algo dentro de estas paredes, algo que todavía relojes para este día. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Me miro fijamente a los ojos, sentir su mirada me sigue, y me di la vuelta, con ganas de avanzar. Pero a medida que nos siguieron a través de la casa, empecé a notar más los ojos pintados en las paredes, tallado en madera, ocultos en los patrones de papel tapiz. Parecían estar en todas partes, observando, esperando una presencia constante que creció más con cada paso. Finalmente, llegamos a un estrecho pasillo forrado de espejos en ambos lados. El guía nos dijo que este era conocido como el Salón de Reflexiones, un lugar donde Langley se dice que han pasado horas, viendo su propia imagen, buscando algún tipo de respuesta en su interminable reflexión. Mientras caminábamos por el pasillo, sentí un extraño tirón, un impulso de detenerse y mirar en uno de los espejos. Trate de resistir, pero algo me obliga. Me acerco más hasta que me encontré mirando mi propio reflejo. Pero no fue solo mi reflexión, había algo malo. La cara en el espejo se veía como el mío, pero había una sombra en sus ojos, una oscuridad que parecía mirar de nuevo a mí con una extraña, inquietante conciencia. Di un paso atrás. Mi corazón late con fuerza, pero como me di la vuelta, vi mi reflejo todavía me miraba desde la esquina de mi ojo, su mirada fija y fijos, como si se tratase de un extraño mirando desde detrás de mis propios ojos. Continuamos por el pasillo, y eso es cuando me di cuenta de algo. Uno de los miembros de la gira, un hombre mayor con una sombría expresión, había desaparecido. Me miro alrededor, esperando ver a él por detrás, pero él se había ido. Me dio un suave codazo a la guía, el susurro de mi preocupación, pero él sacudió, diciendo que la gente a menudo se perdió en la casa de muchas habitaciones ocultas. El tour se tensaron después de eso, cada uno de nosotros mirando por encima de nuestros hombros, las paredes aparente para cerrar en los ojos observando todos nuestros movimientos. Llegamos a la escalera principal, y el guía nos dijo que nos iba a regresar, pero cuando comenzamos a bajar, las luces parpadeaban, que nos sumerge en la oscuridad. El pánico inundó el grupo, haciéndose eco de nuestros pasos mientras corríamos por las escaleras, la casa, el crujido de los que nos rodean, los ojos en los espejos mirando con una insensible intensidad. Sentí un frío cepillo de mano contra mi hombro, pero cuando llegué, no había nadie allá y solo mi propia reflexión, mirando hacia mí con una oscura y retorcida sonrisa que sabía que no era la mía propia. Finalmente, las luces parpadeaban y de nuevo, y nos encontramos en la parte inferior de las escaleras. Pero algo estaba mal.
El pasillo era diferente, más estrecho, más cerca de las paredes, los ojos en los cuadros y los espejos más intensa, su mirada casi depredadora. Estábamos perdidos, atrapados en la casa del laberinto de pasajes ocultos. Cada vez que nos conduce más profundo, cada paso nos lleva más lejos de la salida. Y entonces, al doblar una esquina, vi a él, el hombre que había desaparecido, de pie al final del pasillo, su rostro pálido, sus ojos vacíos. No seguirlo, la guía de susurro, su voz llena de temor. Él es parte de la casa ahora. Le dio la vuelta y huyó. Las paredes parecían cerrarse en torno a nosotros, los ojos mirando, esperando que la propia casa de Torsion, y el cambio como si estuviera vivo, nos mantiene atrapados en su interminable laberinto. Finalmente, después de lo que sentía horas, se adentró en el hall de entrada, la puerta abriéndose de par en par delante de nosotros, una fría ráfaga de aire e inundaciones en. Hemos atornillado fuera, jadeando en busca de aliento, el peso de la casa de la mirada de elevación, como entramos en el aire libre. Pero al mirar atrás, vi algo que me heló hasta los huesos, una figura de pie en una de las ventanas. Nos mira con ojos hundidos, su cara se torció en un lugar oscuro, sonrisa de complicidad. Era el hombre que había desaparecido, ahora solo otro fantasma atrapado dentro de la casa. Las paredes, otro par de ojos anadido al ángulo y retorcido de diseno. Me fui de San Francisco, que por la noche, jurando no volver nunca a la casa de los 1000 ojos. Pero a veces, cuando cojo mi reflejo en la oscura ventana o vista en un espejo, veo a ellos esos ojos, observando, esperando, un recordatorio de que una vez que haya sido visto por la casa, que nunca te deja ir. Langley edificó su casa para verlo todo, para saber todos los secretos. Y ahora, incluso desde la distancia, puedo sentir su mirada sobre mí. Me sigue, 1000 ojos mirando desde las sombras, esperando el momento en que yo podría mirar hacia atrás. El Wendigo del hambre. Mi nombre es Travis Warren, y yo siempre he querido hacer senderismo. Crecer cerca de Parque Nacional Los Glaciares, en Montana, pasé incontables fines de semana explorando sus senderos robusto y gran desierto. El parque es hermoso pero implacable, sus montanas y bosques de la celebración de un sentido de misterio que me mantuvo volver. Pero el otoño pasado, sucedió algo que cambió todo. Todavía no puedo olvidar, no puedo deshacerme del terror que me persigue hasta el día de hoy. Encontré algo en el parque, algo antiguo, hambriento y lleno de una oscuridad que no puedo explicar. Los lugareños lo llaman el Wendigo. Fue a finales de octubre, y un par de amigos y yo habíamos planeado un fin de semana de excursión, un último viaje antes de que la nieve del invierno en conjunto. Había 4 de nosotros, mi novia Sara, y nuestros amigos Mason y Lily. Habíamos embalado equipo suficiente para 3 días de viaje a través de algunas de las zonas más remotas del parque, deseosos de obtener fuera del camino trillado. El primer día fue perfecto. El aire era fresco, el cielo claro, y el paisaje impresionante. Caminamos por un sendero estrecho que la herida a través de los densos bosques de pinos, el dorado de las hojas crujiendo bajo nuestras botas. Al caer la noche, hemos establecido un campamento cerca de un plequeno claro. Los árboles se elevan sobre nosotros, sus ramas con la proyección de sombras que bailaban en la luz del fuego. Comimos, reímos y compartimos historias de la calidez del fuego de corte a través del frío aire de la montana. Pero a medida que avanzaba la noche, un extraño silencio se apoderó de la selva. Los habituales sonidos de los grillos, el murmullo de las hojas, distante de los animales de llamadas, había desaparecido, dejando solo el crepitar del fuego y de nuestra propia incómodo respiraciones. ¿Nadie siente como que estamos siendo observados?, Mason le preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Sara se estremeció, tirando de su chaqueta más. Es solo el silencio, dijo ella, tratando de ignorarlo. Estamos en el medio de la nada. Por supuesto, se siente raro. Pero no podía evitar la sensación de que ese extraño hormigueo en la parte de atrás de mi cuello, como los ojos estaban sobre nosotros desde algún lugar profundo en los árboles. Traté de convencerme de que era solo nervios, el habitual nerviosismo que vienen con ser aislado en el desierto. Pero esa noche tenía sueños oscuros, sueños perturbadores de una criatura que acecha en las sombras, sus ojos huecos, observando, esperando, su cuerpo retorcido y demacrada, su boca llena de afilados, de color amarillento de los dientes. Me desperté con un sudor frío, la imagen de la criatura todavía vivo en mi mente. Era el alba, el cielo empezando a aclarar, y miré alrededor, vi que los otros estaban ya despiertos, sus rostros pálidos, sus expresiones incómodo. He oído algo de anoche, Lily dijo, su voz apenas un susurro. Sonaba como alguien que se hace llamar mi nombre. Mason asintió con la cabeza, su rostro tenso. Lo he oído demasiado. Pensé que era el viento, pero sonaba tan cerca, como si estuviera justo fuera de la tienda.
Tratamos de ignorarlo como nuestra imaginación desbordada, los miedos naturales que surgen en el desierto. Pero a medida que nos llena y continuo a lo largo del camino, el sentimiento de incomodidad que solo creció. El bosque parecía más oscuro, los árboles más altos, sus ramas extendidas como el trenzado de los dedos. Y cada hora y entonces, pensé que agarro una vislumbre de algo que se mueve entre los árboles, una sombra que parpadeaba en la esquina de mi ojo antes de desaparecer en el sotobosque. Alrededor del mediodía, llegamos a un estrecho barranco, el camino sinuoso a lo largo del borde de una fuerte caída. El aire era más frío que aquí, en el silencio más profundo, y como hemos hecho nuestro camino a lo largo de la ruta, sentí esa sensación de pinchazos de nuevo, la sensación de que algo nos estaba observando, después de nosotros, su mirada hambrienta e insensible. Entonces, de la nada, hemos escuchado baja, gutural gruñido que parecía el eco a través de los árboles, llenando el aire con una sensación de temor. Nos congelamos, nuestros alientos de la captura, y entonces lo vio una figura de pie en el borde del barranco, parcialmente oculto por las sombras. Era alto, increíblemente delgado, su cuerpo retorcido y demacrado, su piel tensa sobre Sharp sobresalen los huesos. Sus ojos eran huecos, pozos oscuros que parecían consumir la luz, y su boca estaba llena de dientes que eran demasiado largo, demasiado fuerte. La criatura nos miraba, sus ojos fijos, y sentí un escalofrío que se filtran en mis huesos, un terror tan profundo que me dejó paralizado. Es el Wendigo, Lily susurró, su voz apenas audible. Mi abuelo solía contar historias acerca de él, acerca de una criatura que tiene hambre de carne humana. La criatura dio un paso hacia nosotros, sus movimientos lentos, de forma deliberada, como si estuviera saboreando el miedo que emanaba de nosotros. Nos apartó, nuestras respiraciones que vienen los profundos jadeos, pero el Wendigo seguido, sus ojos se posaron en nosotros, su hambre palpable, casi palpable en el aire. Le dio la vuelta y huyó, nuestros pasos haciendo eco a través del bosque, la criatura bramido de crecimiento más fuerte, más cerca, llenando el silencio con un sonido que era monstruoso y horrible humanos. Yo podía oír detrás de nosotros, sus pasos rápidos y la luz, las hojas secas crujiendo bajo su peso como lo persiguió con nosotros a través de los árboles. No paramos de correr hasta que llegamos a otro claro, nuestras respiraciones irregulares, nuestros cuerpos temblando de cansancio y miedo. Pero la criatura se había ido, desaparecido en las sombras, dejando solo el inquietante silencio y la memoria de sus ojos huecos que nos mira. Esa noche hicimos campamento en un apretado círculo, nuestras espaldas el uno al otro, nuestros ojos escaneando la oscuridad, cada susurro, cada sombra, y nos llena con un renovado sentido de terror. Ninguno de nosotros durmió. El bosque se sentía vivo, opresivo, como si se tratase de ocultar la criatura, esperando el momento en que hemos de bajar la guardia. Y entonces, justo antes de amanecer, se oyó de nuevo la baja, gutural gruñido, seguido por el sonido de los pasos, lento y constante, acercando, de vueltas de Estados Unidos. Las sombras parecían tramo, el oscurecimiento, la figura del Wendigo emergentes de los árboles. Sus ojos se posaron en nosotros, su boca torcida en una repugnante sonrisa. No hemos de esperar. Nos tomamos nuestro equipo, dando tumbos a través de la selva, desesperado por poner tanta distancia entre nosotros y la criatura como sea posible. El Wendigo seguido, sus movimientos silenciosa y rápida, una sombra que parpadeaba en y fuera de la vista, siempre un par de pasos detrás de nosotros, su hambre infinita, su mirada implacable. Finalmente, después de lo que sentí horas, llegamos al borde de un bosque, a la vista de la entrada al sendero, y nos llena con un alivio tan intenso que casi me hizo llorar. Nos topamos de los árboles, jadeando en busca de aliento, nuestros cuerpos agotados, nuestra mente adormecida por el miedo. Pero cuando miramos hacia atrás, nos vimos por última vez, de pie en el borde del bosque, sus ojos huecos que nos mira, su sonrisa torcida con la promesa de que iba a estar siempre ahí, acechando en las sombras, esperando el siguiente grupo de excursionistas a vagar demasiado profundo, alejarse demasiado de seguridad. Dejamos el Parque Nacional Los Glaciares en la mañana, jurando no volver jamás. La memoria del Wendigo aún me persigue, una oscura sombra que me sigue, un recordatorio de que algunas leyendas son más que historias. El Wendigo es real, su hambre infinita, y si alguna vez te encuentras en los profundos bosques de Glaciar, tenga cuidado. Porque si usted ve, si usted siente que sus ojos en usted, ya puede ser demasiado tarde. El Wendigo no se olvida, y que siempre estará esperando con hambre paciente y listo para comer.